Buenas noches. Distinguidas autoridades políticas, ministros, viceministros, diputados de gobierno, diplomáticos, estimados visitantes extranjeros, miembros de la comunidad, amigos todos. Debido a la gran cantidad de personalidades reunidas hoy en este recinto y con el debido respeto, obviamos los saludos protocolarios y agradecemos profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí. En nombre del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, ente representativo de la comunidad judía, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos al Combat Activism Movement y a la B'nai Brit la colaboración en la realización de este acto para recordar las barbaries de Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, y del 7 de octubre del 2023, así como para condenar el resurgimiento del antisemitismo en nuestros días. Este fin de semana pasado, en Ámsterdam, el odio y el antisemitismo dejaron una cicatriz visible en nuestras calles y en nuestras conciencias. Lo que presenciamos fue un recordatorio doloroso de que a pesar de los años y de los compromisos por construir una sociedad basada en el respeto y la tolerancia, el antisemitismo sigue enraizado en nuestros tiempos, manifestándose con fuerza y a veces con una crueldad impensable. No podemos permitir que estas manifestaciones queden en el olvido o se conviertan en una nueva normalidad. El antisemitismo es un cáncer social, un mal que no solo afecta a la comunidad judía, sino a toda la humanidad. Cada acto de odio, cada agresión o insulto rompe el tejido social, el sentido de comunidad y de paz que todos merecemos y deseamos. Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz en contra de este odio, porque la historia nos ha enseñado, con lecciones terribles, lo que sucede cuando permanecemos en silencio. Los prejuicios, la intolerancia y la indiferencia no desaparecen solos. Necesitan que cada uno de nosotros los enfrente con decisión, que tengamos la valentía de decir no al odio y sí a la convivencia. Al reflexionar sobre los eventos recientes, invito a todos aquí a sumarse en un compromiso claro, rechazar cualquier forma de odio y antisemitismo, a hablar en contra de la injusticia y a defender la dignidad de cada ser humano. No solo estamos luchando por una comunidad o un grupo específico, sino por el derecho de todos a vivir en un mundo donde el odio no tenga lugar. Hoy nos reunimos no solo para recordar momentos trágicos de la historia, sino para reafirmar nuestro compromiso con la memoria, el respeto y la defensa de los derechos humanos. Es increíble y profundamente doloroso que casi 80 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sigamos siendo testigos de actos criminales perpetrados por el antisemitismo. La masacre del 7 de octubre y del pasado fin de semana nos recuerda que el antisemitismo no es un fenómeno del pasado, sino un desafío que sigue presente en nuestros días, a pesar de las lecciones aprendidas y los esfuerzos realizados para promover la tolerancia y el respeto. El odio hacia el pueblo judío persiste en diferentes formas y continúa provocando tragedias inimaginables. Hoy, al conmemorar estos eventos trágicos, renovamos nuestro compromiso de ser voces activas contra el antisemitismo y de garantizar que nunca más se repitan tales atrocidades. Es nuestra responsabilidad colectiva recordar y educar para que las futuras generaciones comprendan la importancia de la paz y la tolerancia. Agradecemos su presencia y participación en este acto de recuerdo y compromiso de construir un mundo más justo y solidario, donde el respeto y la dignidad de cada individuo sean protegidos y celebrados, así como también los invitamos a vivirlo con el respeto y la reflexión que merece. Rogamos a todos que en lugar de aplaudir, mantengamos un ambiente solemne y contemplativo, donde podamos honrar adecuadamente la memoria de todos aquellos a quienes hemos perdido. Invitamos al rabino Itzhak Brover, rabino principal del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, a recitar el Malé Rahamim, rezo por la memoria de los fallecidos, pidiendo perdón y el
Nosotros decimos, este rezo es para no tanto recordar, porque para recordar puedo tener una foto, sino conectarnos con las almas que están debajo del trono celestial. Voy a recitar antes el capítulo, un salmo, y luego decir el rezo. Shir LaMahalot, todo es en hebreo. שיר למעלות אשא עיני להרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Ahorita empiezo con el rezo de Kel Malé Rachamim. Como dijimos, es un rezo para conexión de las almas, lo espiritual, con el físico de este mundo. El Malé Rachamim shoichen bameroimim, dayan almanot vehavi etomim, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו ושנשרפו, ושנקברו חיים על קידוש השם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור ביצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם. Y diremos amén. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor Joseph Gabriel, presidente de B'nai Brit Costa Rica, nos dirigirá unas palabras. Buenas noches. Hoy nos reunimos en un acto de memoria, reflexión y compromiso con los derechos humanos y el combate contra el antisemitismo y cualquier forma de discriminación, para recordar no solo las tragedias pasadas, sino también la urgente necesidad de prevenir que se repitan en el futuro. En 1933, con la llegada al poder del régimen nazi en Alemania, comenzó un periodo de sistemática persecución y discriminación contra el pueblo judío. La promulgación de leyes raciales que limitaban su participación en la sociedad alemana, así como una estrategia planificada de propaganda que demonizaba y humillaba a los judíos. Se propagaron estereotipos y acusaciones falsas. Los judíos fueron presentados como los enemigos internos, responsables de la decadencia económica y social y culpables de conspiraciones globales. 5 años después, en 1938, la situación alcanzó su clímax con el pogrom conocido como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Un ataque masivo a la comunidad judía alemana y austríaca, con el saqueo de más de 7.000 comercios, la quema de 91 sinagogas, el arresto de más de 30.000 judíos y el inicio de la violencia física. La noche del 9 al 10 de noviembre, miles de personas fueron humilladas, golpeadas y asesinadas solo por el hecho de ser judías. La conclusión de un periodo de políticas de desarraigo y deshumanización de la población judía y todos aquellos que no tuvieran sangre aria,
hasta catalogarlos como menos que ratas y alimañas, se tradujo en el inicio de lo que pocos años después se concretaría en la aniquilación planificada de 2/3 partes de la judería europea, la Shoah. Desafortunadamente, el antisemitismo no quedó enterrado con la caída del régimen nazi ni con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si bien por muchos años desde su conclusión se vivieron tiempos más tranquilos para las comunidades judías del mundo y la creación del Estado moderno de Israel trajo una nueva esperanza para el pueblo judío, su renacimiento ha estado plagado de conflictos existenciales que hasta hoy la amenazan por la oposición durante años de todos los vecinos de la región a su creación. Y como consecuencia, las sucesivas guerras defensivas que tuvo que librar Israel por más de 30 años con ellos. Todo lo cual se transformó luego en los continuos ataques de organizaciones terroristas contra Israel y no pocas comunidades judías del mundo, que en los últimos 40 años han estado socavando y procurando, con el apoyo de países como Irán, la destrucción de Israel y el exterminio del pueblo judío, explícitamente manifestado en foros internacionales y en los documentos constitutivos de dichas organizaciones terroristas. ¿Acaso el preludio de otro genocidio? El antisemitismo viró entonces en antisionismo, una fachada conveniente para oponerse a Israel, el judío entre las naciones, cuando en realidad no solo se protesta contra las políticas, acciones o ideologías del Estado o gobiernos de Israel, sino y sobre todo se pregona su eliminación, manifestando y atacando además instituciones y personas judías en el mundo, bajo esa excusa claramente el mismo fenómeno antisemita finalmente. ¿No son estos acaso signos de un nuevo genocidio contra el pueblo judío? Y así llegamos al 7 de octubre de 2023, cuando el mundo fue testigo del acto de barbarie y asesinatos más grande contra el pueblo judío desde la Shoah, la masacre perpetrada por Hamás en territorio soberano de Israel, que dejó un saldo trágico de más de 1.200 muertos, más de 5.000 heridos, miles de personas desplazadas de sus hogares y 251 secuestrados, de los cuales aún quedan 101 cautivos en Gaza. Este acto infame de terrorismo no solo fue una tragedia humana, sino también una manifestación de odio, cobardía y crueldad en su máxima expresión contra gente inocente a la cual violaron, vejaron, mutilaron antes de asesinarlos en muchos casos. Y sin ninguna duda fue una excusa para que el odio antisemita resurgiera aún con más fuerza en muchas partes del mundo. Las manifestaciones antijudías durante todo este año se han hecho evidentes en múltiples ciudades, donde se tomaron las calles para incitar a la violencia, difundir teorías conspirativas y en algunos casos atacar físicamente a personas de la comunidad judía. Las acusaciones falsas sobre la supuesta responsabilidad colectiva del pueblo judío por los actos de Hamás se multiplicaron en las redes sociales, alimentando el ciclo de odio con la misma retórica de siempre. Los judíos son responsables de todos los males del mundo, son culpables de los conflictos internacionales y su presencia en lugares de poder es una amenaza para la humanidad. ¿Suena conocido? Como decía Oscar Wilde, la historia no se repite, pero rima. La esencia es la misma, los motivos y los objetivos no difieren. A pesar de las diferencias históricas y contextuales, los paralelismos entre el periodo que derivó en la Kristallnacht y los acontecimientos actuales son alarmantes. En ambos casos, el antisemitismo no solo se ha manifestado en actos de violencia directa, sino también en la deshumanización de las víctimas. Se han utilizado los mismos estereotipos, las mismas acusaciones infundadas y las mismas mentiras sobre el pueblo judío. En 1938, las autoridades alemanas permitieron e incluso facilitaron el pogrom contra los judíos, culpándolos de todo lo que sucedía en el país. Hoy, en muchas partes del mundo, personas han comenzado a culpar colectivamente a los judíos por la violencia en Gaza o por el conflicto en Medio Oriente, sin hacer distinción entre los terroristas que atacaron a civiles y los millones de personas que simplemente buscan vivir en paz, y acusando a Israel, por supuesto, y al pueblo judío de cometer genocidio. Hoy como ayer, el odio se alimenta de la ignorancia, la manipulación política y mediática y el miedo.
Hoy, como hace 86 años, las comunidades judías se ven atacadas no solo por su religión o su cultura, sino por ser parte de un grupo histórico que ha sido constantemente marcado como el chivo expiatorio. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los discursos de odio, no solamente contra los judíos, se reciclan, se reconfiguran y se adaptan a los tiempos y las circunstancias, pero siempre con el mismo objetivo: dividir, separar y exterminar. Los estereotipos judeófobos siguen siendo los mismos. Los judíos son los avaros, los manipuladores, los enemigos de todos. Las acusaciones continúan. Son responsables de los problemas económicos, sociales y políticos. Son los causantes de la guerra. Y al final, como siempre, esos discursos llevan a la violencia. No podemos permitir que este ciclo de odio continúe. Cada vez que callamos ante el antisemitismo, cada vez que toleramos la desinformación, cada vez que no condenamos las manifestaciones de odio, estamos permitiendo que el veneno del antisemitismo siga proliferando. Debemos recordar que el odio nunca tiene justificación. No podemos mirar hacia otro lado. Debemos recordar que no podemos, como muchos hicieron en la década de 1930, girar la cabeza hacia otro lado cuando la persecución de los judíos se volvió sistemática y cotidiana. Desde B'nai B'rith enarbolamos la bandera de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de discriminación. Los programas que llevamos a cabo muestran de qué manera la importancia de una educación que informe, enseña y promueve el pensamiento crítico formará mejores seres humanos. El programa de Derechos Humanos Shoah y Genocidios Recientes, que hemos llevado a cabo durante 13 años en colaboración con el Ministerio de Educación Pública, ha preparado a más de 700 docentes a nivel nacional, llegando a más de 50,000 alumnos. Los afiches que han visto exhibidos en los pasillos, que orgullosamente son solo una muestra de la 6ª edición del concurso de afiches convocado por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que busca sensibilizar sobre estos temas y han sido realizados por alumnos de diseño gráfico y sus docentes. Nos sentimos sumamente orgullosos de nuestro equipo docente de capacitadores, muchos de los cuales se encuentran hoy aquí presente. De igual manera lo sentimos con otro hito, la obra de teatro Una niña llamada Ana, basada en la vida de Ana Frank, que fue presentada entre los años 2019 y 2023 en el Teatro Nacional, habiendo logrado su mayor aforo en sus 120 años de existencia. Tikkun Olam, que significa mejorar el mundo, es una expresión que enmarca pilares y valores para el pueblo judío, como forma de conducirse por la vida y hacia el mundo. Desde B'nai B'rith y la comunidad judía, buscamos aportar para mejorar el mundo en que vivimos y fortalecer todo aquello que consolide el respeto, la justicia y la sana convivencia. Hoy, como sociedad, debemos comprometernos a erradicar todas las formas de odio, a luchar por la convivencia y el respeto entre los pueblos y las naciones. La memoria histórica es nuestra aliada más poderosa para evitar que los horrores del pasado se repitan. El pueblo judío la sostiene y por ello nuestro empeño en recordar para no olvidar. Debemos enseñar la historia del antisemitismo, exponer sus mentiras y no permitir que crezca ni un solo brote de odio hacia ninguna comunidad. Para finalizar, la lucha contra el antisemitismo es una lucha por la humanidad misma. No es solo una cuestión de los judíos, porque lo que empieza con los judíos no termina con ellos. Es una cuestión de todos nosotros, de la dignidad de todos los pueblos. Nunca más es ahora. Muchas gracias. Invitamos al señor Shai Salomon, director hispano del Movimiento de Combate contra el Antisemitismo, CAM, para que nos comparta su mensaje.
autoridades nacionales e internacionales, querida comunidad, Javerim todos. Esta noche estamos conmemorando un nuevo aniversario del Kristallnacht junto con la finalización del 4º Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo. Quiero agradecer en nombre de CAM, somos una organización global, interreligiosa y multicultural, a CIS, que nos enorgullece de marcar su significado como centro israelita sionista. Y en particular a mi amigo Amin, el presidente de CIS, y a su comisión directiva, por abrirnos las puertas de la comunidad y la colaboración en este importante foro que en conjunto con Neybrit están erigiendo esta conmemoración. Agradezco también a la Organización Sionista Mundial por su aporte para la realización de este foro, como el evento del día de hoy. Gracias, doctora Racheli Baratz, que está con nosotros hoy, jefa del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo de la Organización Sionista Mundial. Hoy, a 86 años del Kristallnacht, nos reunimos, como cada año, una vez más en Iskor. Al igual que en varios momentos de sufrimiento en la historia del pueblo judío. Este es un momento de soledad colectiva, de la memoria solitaria compartida en comunidad. Y en particular este año parece que todos y a todas nos duele más con la explosión del antisemitismo violento que estamos vivenciando en el mundo. La Torá comienza en el libro Bereshit, Génesis, y su primera letra es la Bet, y finaliza con el libro Dvarim, con la letra Lamed. Si juntamos estas dos letras, nos da Lev, que es en hebreo corazón. Ese mismo es el corazón de todas esas Irishemames que están acá con nosotros presentes. Pero también es el mismo Lev que se nos rompió a todos a partir del 7 de octubre. Desde el 7 de octubre extrañamos a conocidos que hemos perdido, que también extrañamos a personas que nunca conocimos, y nuestro corazón sufre en silencio por cada uno de ellos y por sus historias, las cuales unen a todos nosotros, porque somos un solo pueblo, con un solo corazón. Am Echad, Im Lev Echad. En estos 3 días de foro que tuvimos, parece que al hablar tanto, acá tenemos la linda delegación del exterior, al hablar tanto de antisemitismo, odio, violencia, ya no hay esperanza. No hay futuro, no hay salida. Pero como dice el himno israelí, Od lo avdati kvateinu, todavía no hemos perdido nuestra esperanza. No debemos perder nuestra convicción, nuestros sueños y nuestros derechos. Hoy nuestro desafío es que el corazón milenario del pueblo judío siga latiendo firmemente, marcando un camino claro. Recordando lo vivido como en esta nueva ceremonia, nos aseguramos evitar que las injusticias sigan sucediendo y así comprometernos en la construcción de un mundo mejor, seguro y tolerante para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Am Israel Chai. Escucharemos ahora el mensaje del señor Amin Maichel, presidente del Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Leí hace poco de 2 amigos que conversaban entre sí, 2 amigos no judíos, y uno le decía al otro que si tenía muchos amigos judíos. Le dijo que sí. Y cuando le respondió esto, le preguntó que si entendía
lo que sentían los judíos con el antisemitismo. Y el primer amigo le dijo, la verdad no los entiendo. A lo que le respondió el primero, tú no tienes tantos amigos judíos, tienes conocidos judíos. Hoy les doy a todos ustedes la bienvenida. Me emociona tener esta bella sinagoga llena de amigos. Es un verdadero honor estar aquí ante ustedes esta noche que nos convoca para conmemorar un evento tan significativo y doloroso, la Noche de los Cristales Rotos. Cada uno de ustedes, al acompañarnos, no solo demuestra su apoyo, sino que se convierte en el testimonio vivo de resiliencia y de la capacidad que debemos de tener para no rendirnos ante el odio. Los sentimientos de esta fecha de conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, la noche donde tristemente iniciaron actos contra los judíos previo a la Segunda Guerra Mundial, se junta con los sentimientos que nos embargaron con el trágico atentado terrorista del 7 de octubre del 2023 y todos los ataques antisemitas desde esa fecha. Nuestros corazones aún resienten el eco de una tristeza profunda. Ambas fechas sentimos el dolor de ser atacados, de ser despojados de nuestra seguridad, de arriesgar perder el sentido de pertenencia que siempre ha estado en el centro de nuestras vidas. Esos días no solo afectaron a cada uno en un ámbito personal, resonaron en nuestro colectivo, quebrantando nuestras almas una vez más al recordarnos que el odio todavía encuentra cabida en el mundo moderno. Tristemente, demostraron que el pueblo judío es el único que tiene que defenderse por ejercer el legítimo derecho de defensa. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad hay una luz inextinguible, nuestra resiliencia y nuestra historia. El judaísmo es tal vez la religión más pequeña, pero somos sin duda alguna la familia más grande del mundo. Somos una gran familia, unida no solo por la fe, por hilos invisibles de historia y de esperanza. Cada uno de ustedes, amigos, judíos y no judíos, al estar aquí, reafirmamos que tenemos los valores humanos más dignos, que somos gente humana que se apoya, que se alza en defensa de la dignidad y del honor. Es perturbador reconocer que en un mundo donde la radicalización se ha hecho común, el odio hacia los judíos encuentra eco tanto en la extrema derecha como en la izquierda radical. Estas ideologías fallidas buscan culpables en lugar de asumir la responsabilidad de sus propios fracasos. Este resentimiento se traduce en mitos y teorías de conspiración, socavando el espíritu de una sociedad que debería de celebrar el mérito y el éxito. Para muchos, la imagen de un judío que a pesar de los siglos de opresión ha logrado triunfar es una incomodidad insoportable para todos los resentidos sociales. Tenemos entonces que luchar en contra del antisemitismo y en contra de todos los prejuicios. Es nuestra responsabilidad enfrentar y desafiar a aquellos que propagan esta toxicidad. Todavía más responsabilidad nos recae a nosotros, los que orgullosamente nos llamamos costarricenses, nacidos en un país sin ejército y donde los deberes y derechos son iguales para todos. Un país bendito y del cual nos acompañan tantas autoridades hoy a las cuales agradezco su presencia. Nos han quebrantado el corazón muchas veces,
pero en estos momentos de luto y de tristeza tenemos que hacer un llamado a la acción. No podemos permitir que el miedo y la frustración nos frenen. Por eso es que aprovecho para agradecer el aporte para este acto a la organización CAM, Combat Anti-Semitism Movement, por sus siglas en inglés, a la Bnei Brit, a la Organización Sionista Mundial y por supuesto a los asistentes al foro contra el antisemitismo. También a tantas personalidades que desde cerca o desde lejos nos acompañan hoy. La historia nos ha enseñado que la unión es nuestra mayor fortaleza en esta lucha interminable. El antisemitismo no es un fenómeno aislado, sino una sombra que se cierne sobre todos nosotros. La soledad de las víctimas del antisemitismo es doble. Llevan consigo el dolor del odio y a veces el peso del olvido o de la soledad. Sentirnos acompañados por gente de bien es lo que nos reconforta esta noche. A cada uno de ustedes, mis amigos, muchas gracias. También esta noche es bueno recordar que nuestra lucha contra el antisemitismo es también una lucha contra el odio y la discriminación. Es una lucha de defensa de nuestra historia, del reconocimiento de lo que hemos logrado como pueblos y hemos aportado a la humanidad. Debemos recordar que el odio se alimenta de la división y la ignorancia, mientras que el amor y la inclusión nos unen en un propósito común. Cuanto más fuertes sean nuestras conexiones, menos espacio habrá para el odio. Nosotros, quien debemos ser esa luz, levantarnos y ser los justos que den esa luz para toda la humanidad. Nuestro mensaje de parte de la Junta Directiva del Centro Israelita, como ente representativo de la comunidad judía, es que cada uno de nosotros lleve este compromiso de ser una luz que ilumine y una luz dentro de las naciones. Que esta familia extendida y este grupo de amigos que nos acompaña hoy declare que estos hechos que conmemoramos hoy no vuelvan a repetirse nunca jamás. Que cada uno de nosotros se convierta en un faro de esperanza en estos tiempos de adversidad. Amigos, muchas gracias. Contar con la presencia de la señora Pilar Rahola en esta ocasión es un grandísimo honor. Su trayectoria es un referente en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel en el ámbito internacional. A través de su trabajo como periodista, escritora y conferencista, ha alzado su voz en numerosos foros para condenar los actos de odio y discriminación hacia el pueblo judío y ha abogado incansablemente por la paz y el reconocimiento de la legitimidad de Israel. Pilar Rahola ha denunciado públicamente el antisemitismo en medios, universidades y conferencias internacionales, promoviendo el entendimiento y el respeto en un contexto donde persisten prejuicios y desinformación. Su compromiso con la justicia y la igualdad la han convertido en una figura destacada y valiente en esta lucha, recordándonos la importancia de la memoria histórica y la responsabilidad que tenemos como sociedad para combatir todas las formas de odio. Ha sido premiada por innumerables instituciones judías y universidades en Israel. Invito a doña Pilar a compartirnos su mensaje. Gracias por haberme invitado porque me siento enormemente honrada de estar hoy aquí. Especialmente cuando estamos conmemorando un día tan pesado, tan triste, tan trágico y tan significativo como es la Kristallnacht. Me siento honrada y responsabilizada porque yo formo parte de la culpa. Soy europea, de familia católica, vengo de la vieja Sefarat. ¿Cuántas culpas?
acumulamos. Si me permiten, estas palabras que voy a dirigirles, las dirijo a todos, pero especialmente a los no judíos que estén en la sala. Ya sé que si están aquí, probablemente son gente sensible, cercana, empática con la causa, amigos. Pero tenemos que hablar entre nosotros porque este tema no es un tema judío. Este tema tiene que ver con un odio ancestral que mata a los judíos, los insulta, los agravia, los hiere, pero nos mata a todos. Y por tanto, lo primero que tenemos que decir cuando recordamos y conmemoramos la tragedia que empezó en la Kristallnacht, lo que tenemos que decir es que aquello que pasó nos destruyó. Y lo que está ocurriendo ahora puede volver a destruirnos. Empecemos por ello. Ciertamente, en el 38 tuvimos el primer gran pogrom que de alguna manera inauguró o abrió lo que finalmente sería la solución final. El presidente de B'nai B'rith explicaba los datos y las cifras terribles, ¿no? 30.000 detenidos, más de 100 muertos, 7.000 tiendas destruidas, creo que más de 300 o casi sinagogas totalmente destruidas, el horror que después empezó. Pero empezó allí. Empezó en Alemania y en Austria. No olvidemos nunca Austria, que siempre pasa de puntitas. Después nos hicieron creer que solo era la familia Trapp. No, la familia Trapp no era. Ellos se unificaron, hicieron lo que hicieron. También hay mucha culpa allí. Después incluso nos enviaron a un presidente de la ONU que también tenía algunas manchitas en la espalda. También se olvidó. Pero no empezó allí. No empezó ese día de noviembre del 38. Esa estación, ese tren que acababa en Auschwitz, tenía muchas estaciones previas. De hecho, empezó en la vieja Sefarad cuando un día le dijimos a los judíos: no pueden vivir entre nosotros si no se convierten. Y después les dijimos, no pueden vivir entre nosotros. Y al final en Auschwitz les dijimos, no pueden vivir. Fue una escala que empezó y que acabó allí. Pero para llegar a Auschwitz tuvimos que pasar por muchas estaciones. Tuvimos que pasar por la creación de un discurso de odio que se alimentó, por ejemplo, en la cultura religiosa católica. Siglos y siglos de Semanas Santas con los autos de fe, de alimentar la idea de que ese pueblo era tan malo y perverso que incluso había matado a Dios. Era lo peor. Yo me eduqué en una cultura católica, ciertamente soy mucho más joven y el catolicismo ya había superado parte de sus maldades, pero estábamos ahí. Cada católico, cada ciudadano no judío tiene en su genética, en su universo simbólico, la idea de que los judíos como mínimo son sospechosos de algo y que existen como un pueblo y no son de los nuestros, siempre son los extranjeros. Eran judíos catalanes o judíos de Toledo o judíos de cualquier lugar de la vieja Sefarad, pero no eran los nuestros y los echamos. Eran judíos rusos, pero llegaban los pogroms y no eran rusos, eran judíos. Y que les cuento de esos ciudadanos que habían luchado en la Primera Guerra Mundial por Alemania, que tenían sus medallitas de honor por haber luchado por su país, pero fueron a los campos de exterminio porque no eran alemanes, eran judíos. Lo que ocurre con el antisemitismo, y vuelvo a hablar a los no judíos, pensémoslo, es que los convertimos en extranjeros, en parias, no son de ningún lugar. Hay una paradoja que explica Amos Oz, que es extraordinaria, que dice: mis padres se fueron de unas ciudades donde decían váyanse a Palestina, y ahora mis nietos van a ciudades que les dicen váyanse de Palestina.
O sea que no son ni de un lugar ni de otro. Y cuando no eres de ningún lugar, quizá ya no eres nada, no perteneces a nada. Y así los fuimos convirtiendo en ese pueblo paria que podíamos, como los agraviábamos, los expulsábamos, los señalábamos, los estigmatizábamos, al final, ¿por qué? Porque no podíamos matarlos. Y llegamos a ese punto, esa Kristallnacht nos llevó al exterminio de 3/4 partes de la población judía de Europa. 3/4 partes de un patrimonio humano, cultural, de vida, de cultura, de conocimiento, que había formado Europa y que destruía Europa. ¿No se explica Europa sin los judíos? No se explica. Pero no se explica Europa sin el odio a los judíos. Y esa dualidad nos destruyó. No hemos sido nada más. Después de Auschwitz hemos naufragado. ¿Qué somos ahora? Un continente con profundos problemas de identidad y que está repitiendo los esquemas de los años 30. El extranjero. Fíjense, mi primer viaje a Buenos Aires, llegué a Buenos Aires, perdonen la anécdota personal, pero a veces explican cosas. Era mi primera vez y yo era la oradora del acto de AMIA, otro gran honor. Y llegué al aeropuerto y tomé un taxi. A mí me gusta mucho hablar con los taxistas, acostumbran a ser gente muy sabia que te da mucha información del país al que llegas. Pero ese me salió mal. Empecé a hablar con él y me preguntó, ¿y usted qué viene aquí de turista y tal? Y yo, inocente, dije, no, yo vengo a hablar en el acto de AMIA. Uy, AMIA, me dijo, esto fue una autoimplosión. Estos judíos se mataron para hacerse víctimas. Bajé del taxi. Pero fíjense ustedes, no eran argentinos, eran judíos. Esta repetición, este concepto tiene que ver con esa idea de la extranjerización. Es la primera maldad de las muchas maldades que el antisemitismo incluye. Es convertir a un pueblo en alguien que no solo contiene culpas, muchas específicas y otras casi inconcebibles o enigmáticas, para poder convertirlos en los chivos expiatorios de todo lo que nos ocurre. Si hay una crisis económica, si hay una crisis territorial, si hay una crisis... es igual. Siempre hay ese chivo expiatorio que te ayuda, que te sirve para echarte tus culpas. Y el antisemitismo se fue formando, se fue cuajando ante esa idea lenta del otro, el extranjero, el extraño, el que no se integra, el que no es de los nuestros. Primero fue todo el fenómeno católico, después fueron los diferentes fenómenos económicos y sociales. No olvidemos nunca que el alcalde de Viena en 1900 gana por un discurso antisemita. Es decir, tardamos mucho en llegar a los Kristallnacht, pero ¿imaginábamos que no llegaríamos? ¿Imaginábamos que después de demonizar, criminalizar y señalar a todo un pueblo durante siglos, no habría un momento que los mataríamos? Pues bien, eso que pasó en aquellos años y que dijimos muy solemnemente, nunca más, llegamos al siglo XXI y ¿qué nos está pasando? Hoy, lo comentaba el otro día la embajadora de Israel y le robo el concepto porque es muy claro. ¿Estamos seguros, los no judíos, de que hoy en el mundo hay un solo país donde los judíos pueden no tener ningún problema? ¿Están seguros? ¿Se dan cuenta de que es el único pueblo del mundo donde puede tener problemas, ser insultado, señalado, tener algún agravio o incluso cosas peores? ¿El único del mundo donde le puede pasar esto? Hoy, otra vez, en el siglo XXI, volvemos a tener un pueblo demonizado, señalado y que empieza a tener severos problemas en cualquier lugar del mundo. Holanda, tan bonita, tan llana, tan delicada, pogrom. La verdad es que lo comentaba hace un momento Ami y también Shaikh, estamos hablando de la comparativa con el 7 de octubre. Hablemos de ella. Sí, el 7 de octubre es una Kristallnacht. Y lo digo en estos términos, porque ¿por qué es una Kristallnacht? Porque también es la estación final de muchas estaciones anteriores. ¿Qué esperábamos? ¿Que no pasara lo que ha pasado? No lo que ha pasado el 7 de octubre, que eso forma parte de la barbarie más absoluta,
de una ideología del mal, porque sí, lo que hubo el 7 de octubre no fue el punto final de una lucha terrorista, territorial, fue la exhibición pública, viralizada, de una ideología del mal. Cuando alguien llama a su papá y dice: papá, he matado a 5 judíos, el papá le dice: qué orgulloso estoy, ahí muere la humanidad. No puede haber ideología más perversa, más malvada, la que mira a un niño en su cuna y considera que es un enemigo, la que ve a una mujer y decide de qué maneras más brutales violarla. ¿Qué causa hay ahí? ¿Cómo puede haber un solo manifestante en el mundo que considere que esa causa es su causa en nombre de la libertad o en nombre de cualquier causa? Hubo gente en Barcelona que me decía esto: es que la causa palestina... No, perdonen ustedes, la causa palestina puede ser muy noble, todas las causas lo son. El 7 de octubre es un acto de maldad extrema, una ideología del mal. Es el mal, es la oscuridad más absoluta. Es el nazismo, es el stalinismo, son las ideologías totalitarias que lo destruyeron todo. Murió ahí la humanidad, en cada niño secuestrado, en cada mujer secuestrada, en cada persona que aún está en los túneles, ahí muere la humanidad. Pero nos extraña, porque si la Kristallnacht llega, y por supuesto Auschwitz, después de tiempo y tiempo y tiempo de señalar, estigmatizar, criminalizar a un pueblo, la demonización y la criminalización de Israel que ha venido posterior al 7 de octubre y, por tanto, la otra vez demonización del pueblo judío, viene después de décadas y décadas de señalización, criminalización y demonización de Israel. Esto no es casual. Estalló, pero no es casual. Y también ahora, ¿nos extraña? Yo hace más de 20 años que aviso que esto va a pasar. ¿Por qué? ¿Porque soy más sabia que alguien? No. Porque lo miro, lo veo. Durante décadas las universidades, intelectuales, todo el estalinismo en su momento, ha ido creando la idea de que Israel es un país ocupante, perverso, que por supuesto responsable de todos los problemas que hay en la región, enemigo de las causas más buenas del mundo, etcétera, etcétera. Yo me he formado en una universidad donde he escuchado esto, y hace muchos años que me formé. Todo lo que está ocurriendo respecto al tema de Israel en estos momentos y lo que ocurre con el aumento del antisemitismo tiene que ver con 2 corrientes que se han encontrado y que han ido trabajando también minuciosamente para crear este discurso de odio. Uno es, por supuesto, la corriente del islamismo radical. En cada mezquita donde se habla en términos antisemitas y se enseña a odiar al judío y, por cierto, también al cristiano. En cada colectivo humano donde en lugar de rezar a su Dios en favor de la paz, lo hacen en favor del odio. Y evidentemente no pasa en todas partes, pero en el islamismo radical pasa. Y tenemos imanes de esta naturaleza en cada ciudad y pueblo de nuestros países. El otro día yo recordaba la muerte de Theo van Gogh, el director de cine holandés, que lo mataron, pero previamente hubo cantidad de discursos en las mezquitas los viernes señalándolo como un enemigo. Y al final lo mataron. Hay una corriente que nunca, como no es políticamente correcta, no la nombramos. Y no hablo del Islam, no hablo de las religiones. El Islam es mucha gente y mucha muy buena. El Islam son las mujeres iraníes que luchan por sus derechos. El Islam es Malala que quiere estudiar. Hay mujeres y hombres extraordinarios en el Islam. Creo, sinceramente, que los Nelson Mandela del siglo XXI son los ciudadanos musulmanes que luchan por la libertad. Mi respeto, mi amor, mi estima. Pero la ideología islámica que esclaviza a mujeres, que desprecia las orientaciones sexuales, que te puede matar por ser homosexual o por ser una mujer libre o porque ser un opositor, que desprecia las libertades, la Carta Fundamental de Derechos Humanos y que además defiende o incluso justifica el terrorismo, esa ideología del mal es profundamente, profusamente, activamente antisemita. Y en Europa hay 20 millones de ciudadanos musulmanes. ¿Cuántos de ellos beben de ese discurso de odio? ¿Cuántos? ¿Y creen que es casual después que ocurre lo de Ámsterdam? Pero esta corriente no es la única, porque hay otra corriente que se ha ido trabajando en universidades, en intelectuales, en movimientos de izquierda, en entidades, y lo dice alguien que viene de la izquierda,
que ha ido alimentando también el discurso contra Israel. Casualmente solo contra Israel. Fíjense ustedes, los judíos son el pueblo paria entre los pueblos y la única nación paria entre las naciones es Israel. ¿Casualidad? ¿No tiene nada que ver que sea justamente el Estado judío? Es el único país del mundo donde otros países de la ONU lo quieren destruir, borrar del mapa. Hay cantidad de países que los hizo Churchill con un puro después de la Segunda Guerra Mundial y nadie quiere destruirlos, nadie los pone en cuestión. Nadie pone en cuestión Costa Rica. Y no hace tanto que existe, no hace 1000 años. Y es un país sólido, consolidado. Por cierto, su primer presidente, un catalán, a quien los catalanes amamos profundamente, a Pepe Figueras, que lo enterraron con la bandera de Cataluña, quiero que lo sepan. Ustedes quizás no saben, los catalanes lo sabemos. Un hombre querido. Sin embargo, Israel no tiene derecho a existir. Sin embargo, Israel, hay ciudadanos de mi país y del suyo y del lado y del otro, ciudadanos democráticos, en estados democráticos, que creen que Israel no tiene derecho a existir. También había ciudadanos democráticos y buenos y tranquilos que pensaban que quizá los judíos en la Europa de los 30 tampoco tenían mucho derecho a existir o a estar entre ellos o a estar allí. Ha habido corrientes, yo no hablo por supuesto de toda la izquierda ni todo el progresismo, por favor, de ninguna manera, como no hablo tampoco de todo el Islam, pero sí que responsabilizo a unas corrientes muy directamente implicadas en el viejo comunismo, que se han reciclado y han cambiado, pero que continúan con esos estigmas, que han estado permanentemente alimentando el discurso de que Israel es un país colonizador. Miren el mapa, colonizador, si no cabe el nombre dentro, Como decía un humorista hace poco, Egipto, Siria, Israel, ni cabe. Perdonen que quizás no es el lugar para una broma, pero bueno, sí, ¿no? Supongo que en la vida también hay que reírse de vez en cuando, aunque estemos conmocionados por nuestras víctimas. Esa corriente que ha ido alimentando un discurso de señalización y que ha ayudado a pervertir completamente el equilibrio y que ha defendido una causa que es una causa noble en la Palestina, pero entrando y permitiendo que en ella se incorporara también la justificación o incluso el aplauso del terrorismo, que no ha puesto todos los elementos sobre la mesa, que no ha recordado que ha habido 5 intentos de crear un Estado palestino y los árabes han dicho que no, los palestinos han dicho que no, que quizá hay responsabilidades, que hace 14 años que está Hamas gobernando Gaza, y en esos 14 años no ha dedicado ni uno de los miles de millones de euros a que sus ciudadanos vivan mejor. Gaza podría ser hoy un centro turístico de primer nivel, podríamos ir todos allí, y los primeros los israelíes, pero no, utilicemos el dinero para la muerte, para la construcción del odio, para la imposibilidad de la paz. Y todas estas corrientes de izquierda, todo esto no existe. Y de golpe ves en mi ciudad, en Barcelona, cómo se está convirtiendo en una ciudad hostil para los judíos. Alguien me decía, creo que es diputado, me parece, no sé si decirlo, pero alguien me decía, mi hija ha estado estudiando en Barcelona, pero ha decidido irse. ¿Pero qué me dicen a mí? Si en mi ciudad, Barcelona, los judíos no pueden vivir tranquilos, mi ciudad ya no es Barcelona. Si en mi continente, Europa, los judíos no pueden vivir tranquilos en Francia o en Holanda o en Bélgica, Europa no es mi Europa. Estamos hablando de la democracia. Vuelvo a los no judíos. Señores, estamos hablando de la democracia, de la sociedad que construimos, de la Carta de Derechos Humanos, de lo que somos, porque si no somos eso, no somos nada. Y los judíos nos están avisando, señores, que sufrimos. Señores, que tenemos miedo, señores, que nos estamos yendo de Suecia, de Francia, de Barcelona. ¿Qué está ocurriendo? Nos dicen, esto va mal. Y nosotros decimos, es un tema judío. Siempre se quejan, siempre son víctimas. Y como tienen tantas culpas, porque el 7 de octubre, me lo han dicho en muchos debates, oye, es culpa de ellos, ¿Qué se esperaban? No, claro, se esperaban que mataran a niños, a bebés, los secuestraran, los
ustedes los titulares cuando hay un atentado. 6 israelíes han muerto. No, oigan, los han asesinado con una bomba. Nunca pasa, nunca está en el titular. Se mueren de la gripe. Miren, sé que estamos en la Kristallnacht y por tanto quizá me desvío demasiado en lo político y quizá tendría que ponerle todas las emociones que tengo dentro, pero me salen también en un punto de enfado y de indignación y de cansancio. Estoy asustada por el mundo en el que estamos y que no hay forma de que reaccione. Estoy preocupada por mi ciudad, por mi país, por el suyo, por el de al lado, por las democracias liberales como las hemos entendido. Los enemigos de las democracias son muy fuertes. Se reúnen en Rusia, Corea del Norte, China, Irán, Rusia. Dios los cría y ya los se juntan, dicen en mi casa. Y todos estos defienden la democracia, por supuesto. Y nosotros los demócratas, ¿qué hacemos? Israel es el malo. Porque en todo el mundo tenemos un problema que se llama Israel. Si Israel desapareciera, se acabarían todos los males en Oriente Medio. No Irán, no. Irán solo te ha creado como dicen los argentinos, un quilombo de narices en la región. Ha financiado a más de 100.000 miembros de Hezbollah, la primera organización terrorista del mundo, por cierto, que está bastante infiltrada por esta zona de aquí. Gracias a los amigos bolivarianos, claro, que les han dado el pasito. Y que además ha alimentado la guerra en el Yemen con miles y miles de muertos. ¿A quién le preocupa el Yemen? ¿Dónde está el Yemen? El Yemen, también cabe el nombre en el Yemen, pero no está en el mapa. No lo vieron, no lo he visto en las manifestaciones, pero llevan años de guerra. Han muerto miles de personas, ¿a quién le preocupa? ¿Será un genocidio eso? No, no creo. El genocidio lo dejamos para los judíos o los israelíes, que son lo mismo. Todo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace tantos años, 86 años, en las calles de Alemania y de Austria, era el final de muchas cosas. Era la suma de muchos errores, era la suma de muchos silencios, era la suma de muchas complicidades, era la suma de mirar hacia otro lado. Bueno, iban hablando de los judíos, era Paul Valéry gritando, mueran los judíos, en el París de la poesía, porque Dreyfus no era un capitán francés, era un judío. Tantos silencios, tantas complicidades, tantas sumas, al final Kristallnacht. Y ahora, tantos silencios, tanta perversión de la realidad, de lo que ocurre realmente. ¿Cuántas veces podríamos haber resuelto el conflicto de Oriente Medio si no hubiera habido tanta gente trabajando para que nunca se resolviera? ¿Culpa de los israelíes? Pero si están locos por firmar la paz. Pero si han cambiado siempre territorio por paz. Pero si regalaron el Sinaí, cedieron el Sinaí a Egipto cuando firmaron la paz, que lo habían descubierto petróleo, habían creado infraestructuras y lo cedieron. Gaza. Nunca Israel ha querido Gaza. De hecho, dijo, puede crearse alguna cosa vinculada al pueblo palestino. Se lo quedó jamás. Destruyó las infraestructuras. Creó un discurso de odio. Ha preparado generaciones enteras para el odio. ¿Cómo vamos a crear una situación cuando tenemos generaciones enteras totalmente anuladas en el odio? Cuando ustedes se sorprenden porque después del 7 de octubre el mundo no ha llorado con Israel, una parte importante del mundo, al contrario, le ha señalado y mucha parte de él ha salido con banderitas de Hamas o incluso ha llorado por Nasrallah. Vayan ustedes a imaginar. Nasrallah, que cuando murió había fiesta en Siria y en el Líbano, pero en mi país no se enteraron de esto. Teníamos a Pedro Sánchez muy triste. Miren, era previsible. Nunca puedes imaginar que cuando tú estructuras un discurso de odio hacia un pueblo, una nación, una realidad, la que sea, esto no tenga al final consecuencias. Tantos y tantos años señalando a Israel como el culpable de todos los males, acaba estallando después de lo que ha ocurrido.
Y esto, les repito, tiene que ver con las libertades. Yo acabo con una petición, con un lamento casi les diría. Yo no estoy aquí porque ame a los judíos, porque yo amo a algunos judíos, a otros no tanto. Y aunque es verdad que tantos años luchando contra el antisemitismo, bueno, me ha creado muchas querencias, ¿no? Y me siento parte de este pueblo. Pero sí que soy judía ante un antisemita, profundamente antijudía, y me planto ante él, y me siento judía, porque el antisemita odia todo lo que yo amo, odia que nos podamos mirar a la cara, que podamos rezar entre los dioses y que se hablen entre ellos. Ama la libertad de pensamiento, la libertad de acción, ama el derecho a la identidad, a la cultura, a la memoria. El antisemita me odia a mí, no porque yo sea amiga de los judíos, sino porque soy amiga de la humanidad. Detrás de cada antisemita hay un enemigo de la humanidad. Detrás de cada alimentador de odio hay un enemigo de la libertad. Detrás de cada antisemita hay un enemigo de la vida. Y no solo son los clásicos que conocemos, los nazis, los demás. No, acuso directamente a muchos intelectuales de izquierdas que están alimentando un odio que nos estallará en la cara. Acuso a los campus universitarios americanos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿En qué nivel de perversión hemos llegado? Acuso a amigos míos catalanes que están alimentando el discurso de odio a los judíos y que le dice a este costarricense, a su hija, mejor vete, no estás bien entre nosotros. Acuso a cada periodista que ha mentido, que ha tergiversado la información del conflicto, con titulares grandes, que no ha controlado la información, no la ha verificado, porque quiero correr más que las redes sociales. Pero me llamo a la BBC, pero es igual, porque las redes sociales han dicho que tantos muertos, pues yo los opongo. Luego ya verificaré. Acuso a los que no quieren hacerse preguntas. Me acuso a mí misma, a todos. Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el 38 fue culpa de muchos. Lo que ha ocurrido ahora, este año de alimentación del odio, también es culpa de muchos. De los buenos, que callan. De los menos buenos, que aplauden. Por supuesto, de los malos que forman parte de ello. La Kristallnacht. No me imaginaba que 86 años después estuviera preocupada por otra Kristallnacht. Nunca la imaginé. No me imaginaba, como me pasó en el acto de Kristallnacht el año pasado en Uruguay, no me tocó a mí hablar, pero estuve, que vimos cómo una superviviente del Holocausto le daba la mano a una superviviente de Noa. No me imaginaba que volveríamos a decir nunca más es ahora. Ahí estamos. Por tanto, a todos, fuerza, valor, resiliencia, compromiso. Pero a los no judíos nos toca, chicos. Nos toca. Nos toca alzar la voz porque esto va de ellos, pero va de nosotros. Nos toca porque ellos lo sufren, pero nosotros nos responsabilizamos. Lo hemos creado, nuestra gente, nuestra cultura, nuestros excesos, nuestras miserias. Por tanto, a todos, pero sobre todo a los no judíos, compromiso, empatía, amor, memoria. Gracias. Gracias, doña Pilar, por sus palabras. Nuestro más sincero agradecimiento por su presencia aquí esta noche y por el compromiso inquebrantable que ha demostrado en la lucha contra el antisemitismo y en la defensa de los derechos humanos. Como muestra de nuestro reconocimiento y aprecio, nos complace entregarle un pequeño recuerdo de su visita a nuestra comunidad.
Este obsequio simboliza no solo nuestro agradecimiento, sino también el profundo respeto y admiración que sentimos por su trabajo y su valentía en esta causa compartida. Invito a los señores Amin Michael, Mónica Freundson y Ariel Abreu para que hagan entrega de una placa en agradecimiento a la señora Pilar Raola. A Pilar Raola, en reconocimiento a su defensa de la verdad y su rechazo al odio. Gracias por su lucha constante contra el antisemitismo y su compromiso con la justicia. Gracias. Invito a los compañeros de la Junta Directiva a hacer la entrega de un reconocimiento a los señores Shai Salomon, director de CAM Hispanoamérica, y a Nurit Kablivchi, encargada de Asuntos Hispanos del CAM, para agradecerles por el esfuerzo para combatir el antisemitismo y el odio y fomentar la educación en torno a la diversidad y el respeto, así como por haber escogido a Costa Rica, tierra de paz, para celebrar el 4º Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo. Harry. En agradecimiento al Combat Antisemitism Movement por su lucha constante contra el antisemitismo y su labor educativa. Gracias por ser defensores de la justicia y la dignidad humana. Muchas gracias. Para finalizar nuestra ceremonia de conmemoración, encenderemos 7 velas en honor a los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Shoah, 6 velas, y una 7ª, lamentablemente, en memoria de las víctimas de la masacre del 7 de octubre del 2023. Cada una de ellas representa el dolor y la pérdida irreparable, recordándonos que el único pecado de quienes están representados por las mismas fue el ser judíos o vivir en Israel. Este acto simbólico no solo es un homenaje a su memoria, sino también un llamado a la reflexión sobre los peligros del odio y la intolerancia que aún persisten en nuestro mundo. Hoy nos unimos para recordar, para aprender y para comprometernos a luchar contra el antisemitismo y cualquier comercio exterior contra el antisemitismo
y don Antonio López Escarré, embajador designado de Costa Rica. Vela de la Resiliencia. Invito al expresidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen, acompañado por el señor Shai Salomón, director de Asuntos Hispanos de CAM, y la diputada Katia Rivera, presidenta del Grupo de Parlamentarios de Amistad Costa Rica-Israel. Vela de la Justicia y la Verdad. Invito al señor Eduardo Con, director para América Latina de la B'nai Brit, junto con el señor Rodrigo Carreras, ex embajador de Costa Rica en Israel, y el presidente del Distrito 23 de B'nai Brit, señor Joseph Gabriel. La cuarta vela, la vela de la esperanza. Invito al señor Sami Eppel, coordinador para Latinoamérica del Foro Global para Combatir el Antisemitismo, acompañado por los diputados de la República de Costa Rica, señor Alejandro Pacheco, señora Daniela Rojas y el señor Para la quinta vela, la vela de la fe, invito a la señora Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acompañada por el señor Raúl Rubio, galardonado con el premio Jerusalén Colombia 2024, y la señora Rebeca Greenspan, líder en la lucha contra el antisemitismo en redes sociales en Costa Rica.
Para la sexta vela, vela de la memoria, invito a la ministra de Relaciones Exteriores ad interim, señora Lidia Peralta, acompañada por el señor Joan Manuel Guevara, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Panamá, y el señor diputado Eliezer Feinselt. Para la séptima vela, vela por la paz y el retorno de nuestros secuestrados, invito a la señora Sarita Robinsky, sobreviviente del Holocausto, acompañada por el embajador de Alemania, señor Daniel Kriner, en representación de todo el cuerpo diplomático presente esta noche, junto con el señor Amir Rockman, cónsul de Israel, y la señora Raheli Baratz Ritz, directora del Departamento de Lucha contra el Antisemitismo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por asistir a este acto de memoria y reflexión. El tema de esta conmemoración, Kristallnacht, 7 de octubre y el antisemitismo en nuestros días, nos ha permitido vincular la historia con los retos actuales y hemos compartido momentos de profunda introspección y aprendizaje. Que esta conmemoración sirva como una enseñanza y un recordatorio de que debemos decir nunca jamás a la intolerancia y al antisemitismo. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro donde el respeto, la paz y la dignidad humana prevalezcan. Am Israel Chai.